Qué bueno es poder cantar que nuestro Salvador vive hoy. Qué bueno es poder reunirnos una vez más con el pueblo de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad y poder compartir su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos nuevamente santificar tu nombre. Queremos reconocer que si estamos en tu presencia es porque tú eres un Dios bueno y misericordioso que nos ha abierto un camino nuevo y vivo a tu presencia a través de la obra de Jesucristo a nuestro favor. Que hoy podemos estar aquí porque su obra fue acepta delante de ti, nuestros pecados han sido perdonados y nosotros tenemos vida en su nombre. Oh Señor, nosotros te pedimos que nuevamente tú vengas en el poder de tu Espíritu y en los diferentes lugares donde nos encontramos, tú nos hables a través de tu palabra y que tú continúes bendiciéndonos y librándonos del mal, como hasta ahora tú lo has hecho. Y esto te lo suplicamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el mundo celebra el Domingo de Resurrección, o sea, el día que Cristo resucitó de la tumba. Y es una realidad que el Señor resucitó en un domingo, pero no podemos decir que fue en una fecha semejante, o sea, en la fecha que se celebra la Cuaresma. Pero el hecho de la resurrección es sumamente importante porque no hay nada en este mundo, no hay nada en la historia de la humanidad que tenga mayor significación que la realidad de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. La resurrección del Señor es el punto central, es el corazón de la fe cristiana, es la piedra angular de nuestra fe. Y esto así porque su resurrección es la validación de las verdades y doctrinas que Él enseñó. Su resurrección nos muestra que todo lo que Él nos dijo, todo lo que Él nos prometió es cierto. Y su resurrección nos garantiza que así como Él venció el pecado, venció la muerte, venció el infierno, así nosotros también la venceremos y resucitaremos y estaremos con Él para siempre. Un hombre muerto que no ha resucitado no puede hacer esto, pero un Salvador que resucitó sí puede hacerlo. De todas las religiones del mundo, la única que clama que la tumba de su Salvador está vacía es la religión cristiana. Los seguidores de Buda y de Mahoma no pueden decir esto. Por eso la fe cristiana es única en relación a las otras religiones y esto porque está fundamentada en una persona que está viva. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, se levantó de los muertos al tercer día, ascendió al cielo y vendrá en poder y en gloria. Su resurrección es la prueba que Dios nos dio de que Cristo era quien decía ser, el Hijo de Dios. Si vamos a la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 4, se nos dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Si Él no se levantó de los muertos, entonces era un mentiroso, alguien que predijo que iba a morir, que iba a levantarse al tercer día. Y si esto es una mentira, ¿por qué hemos de seguir a un mentiroso? Yo quiero que ustedes me acompañen a 1 Corintios capítulo 15 y que leamos a partir del versículo 12. En esta epístola vemos cómo la mayoría de los corintios había aceptado la predicación del apóstol Pablo acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, pero había algunos que fruto o producto de la influencia de la filosofía griega negaban la resurrección del cuerpo físico. Y aquí Pablo está presentando la falsa premisa de que el Señor no resucitó. Y lo hace así para presentar las profundas implicaciones de esa mentira.
Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe, el cristianismo, nuestras creencias son un engaño. Pero si negamos la resurrección, estamos negando una verdad básica del Evangelio. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante. Ahora bien, si se predica que Cristo, el Mesías, ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Pablo está asumiendo esto con ese supuesto y dice entonces, la predicación del Evangelio es vana, es vacía, porque si es así, lo que Cristo proclamó es un cuento. Y dice también, y vana también la fe de ustedes. Su fe también no es real, es vacía, no tiene sentido, es una mentira. Y dice en el versículo 15, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces los apóstoles que vieron al Cristo resucitado hubiesen sido falsos testigos, porque ellos lo vieron y aseguraron que Cristo se levantó de los muertos. En el versículo 16 nos dice, porque si los muertos no resucitan, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Esto implica que si Cristo no resucitó, esa persona que murió en la cruz era un mentiroso o era una persona que estaba desquiciada, que dijo que iba a resucitar porque no podía hacer nada por nosotros, ya que no podía ofrecer un sacrificio que fuera santo y sin mancha delante de Dios para salvarnos. Si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecados. Sigue diciendo el apóstol. Entonces, también los que han dormido, o sea, los que han muerto en Cristo, están perdidos. ¿Por qué? Porque han puesto su fe en un Mesías falso. Y dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, porque hemos creído en un Mesías que es falso, que hemos estado siguiendo a una persona que es un engaño, que nos hemos eximido de disfrutar de muchas cosas de este mundo, entre comillas, por seguirlo a Él. Pero más adelante, en el versículo 31 y 32 dice, les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muertes. Si por motivos humanos luché contra las fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? O sea, ¿de qué me aprovecha haber pasado todo lo que yo pasé si la resurrección de Cristo no es real? Y dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si no hay resurrección, si la muerte es el fin de todo, entonces, ¿para qué entregarnos a una vida siguiendo a Cristo cuando podemos entregarnos a una vida de placer siguiendo la corriente de este mundo? A la luz de lo que hemos visto, negar la resurrección sería negar esta verdad básica del Evangelio. Porque el pasaje que vamos a estudiar hoy y en todas las Escrituras, vemos que el Señor Jesucristo resucitó, que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Y con esto en mente yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, al Evangelio de Lucas en el capítulo 24 para que leamos de los versículos del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto,
De pronto se pusieron junto a ella 2 varones en vestiduras resplandecientes. Versículo 5. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros en tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Versículo 10, eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Nuestra fe, mis amados hermanos, descansa en el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo. Es una realidad, es una verdad planteada a través de las Escrituras en todos los evangelios que el Señor resucitó. Y como dice un autor, la resurrección es un evento histórico donde Dios actuó, óigame bien, donde Dios actuó en una dimensión definida de tiempo, espacio. O sea, nosotros tenemos en la resurrección un hecho histórico. Tiene un significado teológico, pero es un hecho histórico. Nosotros no sabemos cómo era la naturaleza del cuerpo resucitado de Jesús, pero hay una realidad. El cuerpo del Señor desapareció de la tumba y esto debe decidirse en base a una evidencia histórica. Fue en un lugar geográficamente definido. Había un hombre que poseía una tumba que la cedió para que enterraran al Señor. Ese hombre era José de Arimatea. Y este hombre vivió en la primera mitad del primer siglo. Era una tumba, como describe aquí la Escritura, cavada en la roca, en la falda de un cerro cerca de Jerusalén. Y había guardias apostados en esa tumba que eran militares, guardias reales. Jesús era un ser viviente, un hombre entre los hombres, como dice este autor. Allí también estaban los discípulos que salieron a predicar la resurrección del Señor. Eran hombres al igual que nosotros, que comían, que bebían, que dormían, que sufrían, que trabajaban y que murieron. Esto no es algo de doctrina, esto es un hecho histórico. Por eso decimos que el cristianismo descansa en el hecho histórico de que Jesucristo se levantó de los muertos. Sin la resurrección del Señor, como decíamos al inicio, el cristianismo es otra religión más. Una religión que trata de acercarse a Dios. Una religión, si no hay resurrección, sin poder transformador. Una religión sin esperanza y por tanto no valdría la pena dedicarle nuestras vidas y nuestras energías. Pero hay una realidad. El Señor resucitó. Y yo quiero que a la luz de este pasaje de Lucas veamos esa realidad que se nos describe aquí. Primero, la resurrección ocurrió el primer día de la semana, como nos dice el versículo 1. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. En Mateo se nos dice que había pasado el día de reposo y estas mujeres van allí a ungir el cuerpo del Señor. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan allí, nos dice el versículo 2, que en segundo lugar esa piedra había sido removida. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro.
Y en el Evangelio de Marcos se nos dice que cuando ellas iban al sepulcro para ungir al Señor, iban preocupadas porque no sabían quién iba a mover esa piedra, porque era una piedra muy grande que debía ser movida por varios hombres. Pero en tercer lugar, cuando llegan allí, se nos dice que esa tumba estaba vacía, versículo 3, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y las personas en el mundo, para querer negar la resurrección, han dado muchas explicaciones de por qué esa tumba estaba vacía. Muchos dicen que fueron los enemigos que habían robado el cuerpo del Señor, pero esto no era posible. ¿Tú sabes por qué? Porque había una guardia fuera de la tumba. Y además, a los enemigos no le convenía robar el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque si lo robaban iba a parecer que el Señor había resucitado y eso a ellos no le convenía. Otros dicen, no, fue la guardia romana que robó el cuerpo. Pero esos soldados romanos no tenían ninguna motivación para robar el cuerpo del Señor. Y les voy a decir algo más. Si estando ellos en servicio, ese cuerpo no aparecía, a ellos lo mataban. Otros dicen, bueno, fueron los discípulos que robaron el cuerpo y los líderes judíos quisieron poner o pusieron a rodar esa teoría de que los discípulos robaron el cuerpo. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo los discípulos iban a robar el cuerpo si allí había una guardia romana? ¿Cómo iban a poder mover la piedra, entrar, robar el cuerpo sin el permiso de los soldados? Y recuerden que esos discípulos, cuando el Señor fue apresado, salieron huyendo. Pero algo más, esos discípulos que fueron testigos de la resurrección, fueron aquellos que salieron a predicar el Evangelio y ofrendaron sus vidas en el servicio al Señor. Entonces, si ellos sabían que eso era una mentira, como muchos dicen, ¿cómo iban a dedicar sus vidas? ¿Cómo iban a dejar todo lo que tenían para servir al Señor? ¿Y cómo iban a morir, como muchos de ellos murieron como mártires en la causa del Señor Jesucristo, en la propagación del Evangelio? Esa referencia de la tumba vacía se encuentra en todos los evangelios. Pero cuando vamos al libro de los Hechos, se enfatiza el hecho de la resurrección, de que el Señor había resucitado. Ya no se habla más de la tumba vacía. ¿Por qué? Porque ya no había más nada que argumentar con respecto a esto. Y esa tumba vacía se levanta como un monumento, como un elemento esencial de la realidad de la resurrección del Señor. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Como el primer día de la semana, las mujeres fueron a ungir al cuerpo del Señor. Al llegar a la tumba encuentran la roca, la piedra que cubría la tumba removida. La tumba estaba vacía. Y miren lo que sucedió. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aquí tenemos también ahora el testimonio de los ángeles que estaban allí, que le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué ustedes están buscando, en otras palabras, a aquel que es la resurrección y la vida? ¿Por qué buscan a ese de quien la muerte ya no puede enseñorearse más? Que estuvo muerto, pero ahora vive. No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí porque Él fue levantado de los muertos. Y de los versículos 6 al 9 se le dice que eso era cumpliendo la profecía acerca de Cristo. Acuérdense, dice el versículo 6 en su segunda parte,
cómo les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. El Señor había profetizado que Él iba a morir, que iba a resucitar al tercer día. Todo lo que Dios nos ha dicho ocurrirá tal como Él ha dicho. Pero también vemos en sexto lugar el testimonio de las mujeres. Versículo 10. Esas mujeres que habían estado atemorizadas cuando fueron allí, cuando vieron a esos ángeles, dice, eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. Esas mujeres fueron las primeras en ver la tumba vacía, pero ellas no esperaban encontrar esa tumba vacía. Ellas no esperaban encontrar al Señor resucitado. Fíjense que ellas fueron a ungir con especies aromáticas el cuerpo del Señor. Y fíjense también cómo nos dice más adelante que los apóstoles tuvieron duda. Pensaron que ellas estaban diciendo cosas incoherentes, que estaban delirando en cierto sentido, si podemos decirlo así. Miren la duda de los apóstoles en séptimo lugar, en el versículo 11. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no la creyeron. Yo me imagino esas mujeres llegando donde estaban los apóstoles, diciéndole que el Señor había resucitado, que se había cumplido lo que Él había dicho, y ellos diciendo, ustedes están hablando disparates, ustedes están delirando. Ellos que habían estado con el Señor, que habían oído las enseñanzas del Señor, también fueron escépticos. Les pareció locura lo que esas mujeres le estaban diciendo. Ellos no creían en eso de que el Señor había resucitado. Pero tenemos un testimonio, y es el testimonio de Pedro también en octavo lugar cuando vio los lienzos. Versículo 12. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino. ¿Y qué hizo? Y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, se nos dice a partir del versículo 5, que Pedro llega al sepulcro, versículos 5 al 8, y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Y que luego entra también el apóstol Juan, que se había quedado fuera del sepulcro. Y dice, también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó en función de lo que había visto. Pero dice un comentarista hablando de esta porción de las Escrituras, fíjense que esos lienzos no estaban tirados, no estaban desparramados. El lienzo que estaba en su cabeza, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no fue puesto con las envolturas de lino, sino que fue enrollado aparte. Si alguien se va a robar un cuerpo, se lo lleva tal como está, lo carga así, y si algo se le cae del lienzo, de la cabeza, cualquier parte del envoltorio o de la envoltura de ese sudario, lo deja donde está y se lo lleva. Pero no fue así. Los lienzos estaban en orden. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Señor había resucitado. Y más adelante, si continúan leyendo en el capítulo 24, vemos cómo ese Señor resucitado se aparece a los discípulos camino a Emmaús. Y luego se le aparece a los demás discípulos. Yo empecé diciendo que hoy se celebra el domingo de resurrección.
que la resurrección de Jesucristo es un punto central y fundamental para la fe cristiana, porque esa resurrección muestra y valida que todo lo que Él nos dijo, todo lo que Él nos prometió, ocurrirá así y que nosotros resucitaremos como Él. Vimos cómo el apóstol Pablo, en 1 Corintios, presenta que si el Señor no resucitó, entonces hemos creído en vano, de una manera hipotética, y nos dice comamos y bebamos que mañana moriremos. Lo que creemos no tiene ningún sentido y lo hace, repito, de una manera hipotética. En segundo lugar, estamos viendo en Lucas 12, versículos 1, Lucas 24, versículos 1 al 12, la realidad de la resurrección de Jesucristo, que fue un hecho histórico. Hemos visto cómo esa resurrección ocurrió el primer día, cómo cuando las mujeres llegaron a ungir al Señor, la piedra estaba removida, la tumba vacía, cómo estaban allí ángeles que dieron testimonio, cómo Cristo había profetizado de su muerte y resurrección. Vemos el testimonio de las mujeres que al principio estaban sorprendidas, cómo cuando van donde los apóstoles, en séptimo lugar, esos apóstoles tuvieron dudas, cómo el apóstol Pedro va allí y ve los lienzos solos. También vemos cómo más adelante el Señor se aparece a los discípulos camino a Emmaús y cómo se le aparece a otros discípulos también. Y a la luz de esto, podemos decir que la fe cristiana no está basada en experiencias subjetivas, en sentimientos o emociones, sino en una evidencia histórica, objetiva, verificable. El Señor Jesucristo resucitó de la tumba al tercer día como estaba profetizado, ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y eso nos lleva al segundo punto. Eso nos lleva a decir aleluya, alabemos a Dios. Y nos mueve a dar tres aplicaciones de esta verdad que hemos visto en este texto de Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 12. La primera aplicación que debe servir de un ancla para nuestras almas es que la resurrección del Señor asegura nuestra justificación. Yo quiero que ustedes me acompañen a Romanos, capítulo 4, versículo 25. Allí se nos dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El apóstol Pablo está conectando aquí la resurrección del Señor Jesús con nuestra justificación. Cuando Dios el Padre resucitó al Señor Jesucristo, estaba aprobando la obra expiatoria que Él realizó en la cruz del Calvario, al sufrir y morir por nuestros pecados. Estaba diciendo que esa obra estaba terminada, que ya Cristo no tenía ninguna necesidad de seguir muerto en la tumba, que ya no quedaba ninguna penalidad que pagar por el pecado, ni había ya necesidad, no tenía que llevar más la ira de Dios sobre él, que ya no había más culpa que castigar, que todo había quedado completamente pagado y que no había cuentas pendientes. Al resucitar a Cristo, Dios el Padre estaba diciendo, yo he aprobado lo que tú has hecho, has hallado gracia a mis ojos. Pero dice el texto que Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación. Y si nosotros hemos ido a los pies de Cristo en arrepentimiento de nuestros pecados y confesándolo como nuestro Salvador, tenemos vida eterna, estamos unidos a Cristo, hemos resucitado con Él. Entonces, esa declaración es apropiada a nosotros. Si Dios aprobó a Cristo, Dios nos aprueba a nosotros porque ahora estamos en Cristo,
Nosotros los creyentes hemos sido justificados, hemos sido declarados justos en la presencia de Dios, en virtud de que Cristo pagó en la cruz del Calvario nuestra pena por nuestros pecados. Y al levantarlo de los muertos, Dios mostró su aceptación por el sacrificio que Él realizó por nuestros pecados. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34. Dice Romanos, capítulo 8, versículos 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, Él está diciendo, ¿quién puede tener éxito en acusar a una persona que ha sido declarada justa por Dios? O como dice la Nueva Traducción Viviente, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Y dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 34, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos puede declarar culpable? Si ya Cristo murió por nosotros, su resurrección muestra que Dios aprobó su obra, ascendió a los cielos, está en una posición exaltada y desde los cielos está intercediendo por nosotros. Cristo Jesús está hoy sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Tenemos un abogado defensor en la presencia de Dios que cuando vienen acusaciones de diferentes tipos del maligno, intercede por nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque Él tiene un sacerdocio inmutable. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra certeza, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra vida, Él es nuestra justicia. Nuestra experiencia cristiana puede cambiar de día en día. Nosotros no hemos sido glorificados, nosotros cometemos pecados, es verdad, pero nuestra justificación, el hecho de que Dios nos declaró justos, eso nunca cambia. ¿Y tú sabes qué? Eso nos da esperanza. Muchas veces nosotros tenemos vergüenza por nuestros pecados. Pecados que hemos cometido en el pasado. Pecados que nos cargan. Y muchas personas piensan que esos pecados no tienen perdón. Mujeres que han matado a sus hijos mediante abortos, personas que han practicado actos sexuales que cargan su conciencia, fornicaciones, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, personas que han causado daños y ofensas serias a otros, que han defraudado, que han rechazado, que han maltratado a otros, que ha afectado la vida de otras personas. Yo te digo algo, recuerda que la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. En la presencia de Dios somos declarados justos. Cristo Jesús, dice la Escritura, fue entregado en Romanos 4:25 por nuestras transgresiones, por todos esos pecados que nosotros habíamos cometido, por esos pecados que no podíamos hacer nada para ser aceptos delante de Dios. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero en segundo lugar, tenemos la seguridad de una nueva vida aquí y ahora. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3.
Allí se nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dios nos ha hecho renacer, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado un nacimiento espiritual, nos ha hecho renacer para una esperanza viva, una esperanza personal, activa, una esperanza que forma parte de nosotros. Nosotros hoy tenemos una esperanza presente, y eso por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese Cristo que nos da esa esperanza nos capacita, óyeme bien, nos capacita para andar en una vida nueva. Una vida donde ahora tenemos victoria sobre el pecado. Antes de conocer al Señor éramos esclavos del pecado, pero ya no lo somos. Fruto de la obra del fruto de su resurrección, hemos nacido a una esperanza viva. Y en Romanos capítulo 6, versículo 4 se nos dice lo siguiente: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin, oye bien, de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En su resurrección, Cristo obtuvo para nosotros una vida como la suya. No recibimos esa nueva vida por completo, porque todavía no hemos sido glorificados y nuestros cuerpos están sujetos a envejecimiento, a muerte. Tenemos pecado remanente en nosotros, pero en nuestro espíritu se nos hace vivir con el nuevo poder de resurrección. Nosotros sí podemos vencer el pecado. En Romanos capítulo 6 leímos el versículo 4 y hasta el versículo 10. Se nos dice cómo en virtud de la resurrección de Cristo su poder está en nosotros los creyentes. Y a partir de Romanos 6 en el versículo 11 se nos dice: ustedes por esto considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Y por eso continúa diciendo en el versículo 12: por tanto no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros sí podemos contrarrestar el dominio del pecado. Repito, tenemos pecado remanente en nosotros, pero ya no somos esclavos del pecado. El pecado no es nuestro rey. El pecado ya no nos controla. Y gracias a la obra de Cristo en su resurrección. ¿Te digo algo? En Cristo, por el poder de su resurrección, podemos andar en vida nueva. ¿Y sabes lo que significa? Que podemos vencer nuestras adicciones. Podemos vencer esas luchas sexuales que tenemos. Podemos vencer el homosexualismo, la pornografía, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Tú puedes luchar, tú puedes decirle no a las tentaciones y tener victoria, a la ira, al enojo, a la maledicencia, a las enemistades. En Cristo tú tienes el poder para cumplir con tu rol como esposo, amando a tu esposa sacrificialmente, así como Cristo amó a la iglesia. Y tu esposa tienes el poder para someterte a tu marido. Tenemos poder para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Tenemos el poder para ir adelante en la obra del ministerio. Tenemos poder para proclamar el Evangelio. Cristo
fue resucitado para nuestra justificación. Es lo que hemos visto en primer lugar. Esa resurrección de Cristo nos da el poder para andar en una novedad de vida. Y en tercer lugar, hermanos, ese Cristo resucitado está ahora sentado a la diestra del Padre Celestial. Ese Cristo que venció la muerte, ese Cristo que fue exaltado y sentado a la diestra de Dios. Y así como Él venció la muerte, nosotros también la venceremos. Por eso este mensaje de las Escrituras es un mensaje de esperanza. Ese es un mensaje que nos dice que la muerte no es el fin, que la muerte no es una calle sin salida. Para nosotros la muerte es entrar en la vida plena, es entrar en la vida eterna, es entrar en el gozo de nuestro Señor. Es nuestra única esperanza de estar en gloria con Dios para siempre. La resurrección de Jesús garantiza la resurrección de cada uno de sus santos. No importa lo que le haya sucedido a su cuerpo, no importa lo que suceda a nuestros cuerpos. Esa ha sido siempre la esperanza del creyente. Por eso Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, aún en mi carne, veré a Dios al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Aunque desfallece mi corazón dentro de mí. Mis hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Ya la muerte no se enseñorea de nosotros. Si hemos muerto con Cristo, dice Pablo en Romanos 6:8, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Es verdad que la muerte es todavía el enemigo del hombre. Es verdad que nos atemoriza cuando estamos enfermos muchas veces, porque como hemos visto, eso nos separa de seres queridos, de amigos, de familiares. Cuando alguien muere nos causa una gran tristeza y a nosotros también nos causa cierta aprensión el saber que vamos a morir, porque no sabemos la forma como vamos a morir. Y esa muerte está continuamente a nuestro alrededor y lo estamos viendo ahora con esta pandemia que existe del COVID-19, como en el mundo entero hay un gran temor y como muchas personas están muriendo y como muchos tienen temor de ser contagiados. Y nadie quiere ser contagiado y por eso tomamos las medidas del lugar, no solamente con esta pandemia, sino para tener vidas sanas, para poder vivir más tiempo glorificando al Señor aquí. Pero nosotros los cristianos tenemos una certeza. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 54, vemos que habrá un día cuando Cristo regrese, cuando nosotros muramos, que esto corruptible se va a vestir de incorrupción y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y entonces se va a cumplir la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Como dice el apóstol, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, esa victoria? Repito, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pablo nos está hablando aquí como si esto ya hubiera ocurrido. Porque desde que Jesús murió y resucitó, ya la muerte ha dejado de ser una fuente de temor. Cristo, como te dije, ya la venció. Y un día los que estamos en Cristo la venceremos. ¿Dónde está tu aguijón? Es como una abeja cuando viene y nos pica. ¿Qué hace esa abeja? Deja el aguijón en el cuerpo de la persona. Pero ya Jesús llevó el aguijón de la muerte
para que nosotros ya no tengamos que llevarlo. Por eso dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El daño de la muerte es causado por el pecado, porque la muerte viene por el pecado. Porque como dice la Escritura, por el pecado entró, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Solo donde hay pecado es que la muerte sopla de una manera fatal. Y si tú no tienes a Cristo, la muerte sopla de una manera fatal en tu vida. Pero mira, qué hermoso, donde el pecado ha sido removido, la muerte lo único que hace es interrumpir nuestra vida terrenal. Interrumpe nuestra vida terrenal y nos lleva a estar en la presencia del Señor. Eso, óyeme bien, eso es lo que Jesús ha hecho por aquellos que hemos confiado en Él. Porque nuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Ese aguijón del pecado se ha ido en ese sentido. Dice la Escritura que en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, esto es por la transgresión de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es verdad que nosotros los cristianos moriremos, pero para nosotros la muerte es entrar en gloria en la presencia del Señor. Pero si tú no tienes a Cristo, el aguijón de la muerte permanece para siempre. ¿Tú sabes por qué? Porque vas camino a una condenación eterna. El aguijón, como dice Pablo, de la muerte es el pecado. Nosotros los hombres morimos porque hemos transgredido la ley de Dios. Pero ya Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús tuvo una vida plena o de plena obediencia a Dios. Cristo Jesús no solo llevó una vida de plena obediencia a Dios, sino que fue a la cruz del Calvario y hizo un sacrificio por nuestros pecados. Y por eso al tercer día Dios lo resucitó, lo levantó de los muertos y lo exaltó y lo sentó a su diestra, donde está allí reinando, esperando para poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero nosotros los creyentes, no importa lo que venga a nuestras vidas. No importa el tipo de pandemia, no importa el tipo de aflicción, no importa el tipo de sufrimiento. Nosotros damos gracias a Jesucristo porque Él nos da la victoria. Y ese es el fundamento de nuestra esperanza. Cristo dijo, porque yo vivo, vosotros viviréis. No busquen entre los muertos a aquel que vive. Ese Cristo que nosotros hemos recibido en nuestras vidas como el Salvador y como el Señor, hoy vive en nuestros corazones. Hoy Él reina en nuestras vidas. Ese Cristo es la cabeza de la iglesia. Y por la fe en Él participamos de su victoria sobre Satanás, su victoria sobre la muerte, su victoria sobre la tumba, su victoria sobre el infierno. Por eso dice en 1 de Juan 5, versículos 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque ese Cristo resucitado es el que posee las llaves de la muerte, del Hades. Por eso se nos dice en Apocalipsis 1:17,
en la visión que el apóstol Juan tuvo en la isla de Patmos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y a la luz de todas estas cosas, Pablo le dice a los hermanos en Corinto, así que, hermanos míos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Firmes e inconmovibles a la luz de la realidad de que Cristo resucitó de los muertos y de que nosotros también vamos a resucitar de los muertos. Manténganse firmes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Al inicio de este mensaje decíamos que si Cristo no resucitó y si no hay resurrección, decíamos lo que nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, leo de la Nueva Traducción Viviente, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero Cristo resucitó, como hemos visto. El Señor resucitó. ¡Aleluya! Muerte y tumba ya venció. Y así como Él resucitó, nosotros hemos sido resucitados con Él. Nosotros tenemos una recompensa celestial gracias a la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira, pongan la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Ese Cristo que vino y sufrió, ese Cristo que resucitó, será el juez designado por Dios para juzgar a todas las personas. En Hechos 17:31 se nos dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de los muertos. El Padre Celestial ha entregado todo juicio al Hijo. Habrá un día en el cual todos nos presentaremos delante de Dios. Y si tú te presentas delante de Dios sin estar cubierto por la justicia de Cristo, vas a ir camino a una condenación eterna. Yo te imploro en este día, en el nombre del Señor Jesús, que te arrepientas de tus pecados, que creas en Cristo como Salvador, en ese Dios que se encarnó, que vivió una vida de obediencia perfecta, que se entregó y murió en una cruz por nuestros pecados, que fue enterrado, que resucitó al tercer día, como hemos visto, que ascendió a los cielos y fue exaltado, y se sentó a la diestra del Padre Celestial, pero que vendrá otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos.
cómo tú vas a responder en este día. Hoy, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Tú no sabes lo que va a ser de ti en el día de mañana. ¿Seguirás en tu propio camino? ¿Seguirás en un camino de perdición? ¿O irás a los pies del Señor, reconociendo que eres un pecador, arrepintiéndote de tus pecados y confiando en Cristo como tu Salvador y tu Señor, sabiendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él? Cree hoy en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque como hemos visto, el Señor resucitó. El Señor murió en la cruz del Calvario para darnos vida y el Padre lo resucitó, diciéndonos que ese sacrificio fue acepto a Él. Y Él es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos en esta tierra. Y es mi oración en este día de que tú puedas recibir esa salvación que solamente Cristo nos da. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias porque solo en Cristo hay salvación. Yo te oro por las personas que están escuchando este mensaje, para que tú les des el don de la vida eterna. Yo te oro por aquellos que te conocen, por aquellos que han entregado sus vidas a ti, que ellos puedan ver cómo Cristo resucitó por nuestras transgresiones, cómo Cristo, por medio de su resurrección, nos da el poder para andar en novedad de vida. Y cómo nosotros, Señor, tenemos la esperanza de la vida eterna en Jesucristo. Padre, no importa lo que venga a nuestras vidas, nosotros estamos confiados en ti. Te oramos que tu Espíritu haga la obra que nosotros no podemos hacer. Y esto te lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.